Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Francisco Soldara. Actualmente yo soy médico interno y en este nuevo video les hablaré de apendicitis aguda. Actualmente yo me encuentro rotando en el servicio de urgencias de un hospital regional, es un hospital de segundo nivel y es muy frecuente que lleguen pacientes los cuales pues son acusados de presentar este cuadro, esta patología. Así que me pareció muy interesante realizar un video acerca del tema, una revisión de la literatura para identificar o bueno, aprender a identificar correctamente dicha patología. Sin más, vamos a hablar un poquito de la anatomía. Esta no va a ser una clase muy larga, realmente el objetivo es que sea muy breve, que sea de menos de 20 minutos, pero es importante hablar de la anatomía, ya que esto nos ayudará a entender por qué sí están indicados algunos estudios, cuándo están indicados y qué es lo que esperamos ver en dichos estudios. Debemos de saber que el apéndice es una estructura de forma tubular que se encuentra localizada principalmente eh, de forma retrocecal. Esto en el 60% o 65% de los pacientes anatómicamente, el apéndice se encuentra por detrás del ciego, del intestino grueso. Y bueno, las mediciones o el tamaño promedio de este apéndice es de entre 9 a 8 centímetros, dicho de otra manera, de 91 a 80 milímetros. Esto pues varía de acuerdo al sexo. Si se trata de un hombre, lo más normal es que mida 9 centímetros, en una mujer 8 centímetros. Y bueno, se trata de un divertículo verdadero. Esto quiere decir que pues la pared de dicha apéndice se encuentra conformada tanto de mucosa, submucosa, muscular y además de una serosa, que básicamente vamos de adentro hacia afuera. De adentro la pared más íntima es la submucosa, luego la muscular, luego la muscular circular y finalmente la serosa, que es la capa más externa. Y bueno, aquí podemos observar al apéndice vermiforme. Y bueno, la definición de apendicitis hace referencia a la inflamación aguda del apéndice secal. Esta se suele presentar en 1 de cada 10 personas, básicamente en el 10% de la población en general. Y bueno, el pico máximo de presentación de la apendicitis es en el segundo y tercer decenio de la vida, o sea, entre los 10 a los 30 años de edad. Este es el grupo etario en el que más frecuentemente se presenta la apendicitis. Y lo más importante que debemos de saber de esta entidad patológica es que se trata de la urgencia quirúrgica abdominal más común, y esto principalmente en adultos jóvenes. De fisiopatología hablaremos lo básico, lo que tú tienes que saber de esta enfermedad, pero no entraremos tanto en detalles. Básicamente, la apendicitis es secundaria a un proceso obstructivo. Existe una obstrucción en la luz luminal de dicho órgano y entonces esta obstrucción pues puede ser secundaria a fecalitos, puede ser secundaria a semillas, puede ser secundaria a parásitos, puede ser secundaria a, hiperplasia de folículos linfoides submucosos. Esto hablando de histopatología. Que de hecho, si te llegan a preguntar cuál es la causa principal de apendicitis, la respuesta correcta a esta pregunta sería la hiperplasia de folículos linfoides submucosos. Sin embargo, pues también dentro de las causas, en segundo lugar, con una frecuencia del 30 al 40% se encuentra el fecalito o también denominado apendicolito. Y este apendicolito puede llegar a ser observado en estudios de imagen, como por ejemplo una radiografía simple pues de abdomen. Entonces es importante que sepas esto. Y bueno, ya que se da el proceso obstructivo a nivel del apéndice, se genera una asa cerrada, comienza a distenderse el órgano, esto por la acumulación de moco que se secreta normalmente a este nivel, y finalmente la acumulación de moco y otras cosas al interior de este órgano
pues da lugar a aumento de la presión. Y este aumento de la presión llega a ser de hasta 60 centímetros de agua con un volumen, pon mucha atención porque de hecho es muy poquito, pero realmente esto es lo que da toda la patología o el cuadro clínico de esta patología, con un volumen de 0.5 mililitros. Ya cuando llega a este nivel o a esta cantidad, a este volumen, se da una obstrucción tanto linfática como venosa. Y al darse este volumen, pues de forma secundaria comienza una proliferación bacteriana y por tanto, pues ya como tal, la infección bacteriana. Entonces, la apendicitis, pues básicamente es la inflamación y la infección secundaria a una obstrucción del apéndice. Y cuando existe un aumento de la presión a tal grado de interrumpir el flujo venoso, pues entonces es cuando este órgano también da lugar a isquemia y posteriormente a necrosis, que eso lo veremos más adelante dentro de la clasificación. ¿Por qué es importante conocer del tema? Bueno, porque a pesar de los grandes avances tecnológicos que ha habido en la medicina, tanto en las tecnologías para diagnosticar dentro de los últimos 70 años, pues actualmente sigue habiendo reporte de casos en los cuales se perfora el apéndice. Llega a ser tanta la presión intraluminal del apéndice que pues esta explota como si fuera un globo. Y esto se llega a presentar hasta en un 20 al 30% de las personas que padecen apendicitis. Por eso es importante que nosotros diagnostiquemos de forma oportuna a nuestros pacientes y que hagamos la interconsulta al servicio de cirugía general, que son los especialistas en el tema, de forma temprana. Y de hecho, también puse esto en esta diapositiva porque es muy importante. Se ha reportado que la mayor parte de casos de apendicitis aguda, la perforación se presenta antes de que el paciente tenga una valoración por un cirujano, que como repito son los especialistas en el tema. Esto quiere decir que nos hemos estado viendo lentos a la hora de diagnosticar apendicitis en los pacientes. ¿Por qué? Porque si fuéramos lo suficientemente veloces y capaces de identificar la apendicitis en los pacientes, pues tendrían una valoración por parte de cirugía general de forma oportuna. Entonces, pues podemos concluir que si nosotros somos capaces de identificar oportunamente los cuadros de apendicitis, pues las tasas de perforación van a disminuir. Y con esto, pues también disminuiríamos las complicaciones, que básicamente es, por ejemplo, la peritonitis secundario a la perforación del apéndice vermiforme. Y bueno, pues si también nosotros diagnosticamos de forma oportuna, pues podemos ofrecerles el tratamiento oportuno a los pacientes, que básicamente sería una laparotomía temprana antes de que se perfore. Y algo que también quiero destacar es que no se requiere de un diagnóstico certero de apendicitis para ingresar a un paciente a un procedimiento quirúrgico, básicamente a la laparotomía. No requieres tener el 100% de certeza de que tu paciente presenta apendicitis para ofrecerle el procedimiento quirúrgico. Esto es ¿por qué? Porque pues es más el riesgo que corre el paciente de presentar complicaciones, de meterlo a quirófano, de no meterlo a quirófano por el miedo a no estar seguro del diagnóstico, que realmente de meterlo a cesárea, a cirugía, sin estar completamente seguro. Realmente las tasas de pacientes que son sometidos a la parotomía con sospecha de apendicitis y que su apéndice se encuentre normal, o sea que no presenta apendicitis, es bajo, es del 20% de los casos. Por eso, preferentemente mejor, si nuestra clínica, si nuestro interrogatorio, nuestra clínica y nuestra exploración física nos hacen sospechar de apendicitis, es mejor ofrecer el procedimiento quirúrgico al paciente que no ofrecérselo. Entonces, la fisiopatología pues está dada por la estimulación de terminaciones nerviosas aferentes que generan el dolor abdominal característico de la enfermedad, y que más adelante veremos que forma parte de los criterios de diferentes escalas
para sospechar o para diagnosticar la apendicitis. Y bueno, también la isquemia de la mucosa por la obstrucción y que pues disminuye el flujo arterial, y pues secundariamente, si no intervenimos de forma oportuna, pues se da la perforación de la vesícula. Agentes causales en la infección del apéndice podemos mencionar a Escherichia coli, a Bacteroides fragilis, y actualmente se ha mencionado mucho en la literatura a Yersinia. Y también actualmente no se descarta que ciertos virus sean los causantes también de apendicitis, para que lo tengas en cuenta. Entonces, la apendicitis la podemos clasificar en diferentes fases. Tenemos en primer lugar la congestiva o catarral, que esta se presenta dentro de las primeras 12 horas de iniciado el cuadro clínico, en donde vamos a encontrar un apéndice edematosa, aumentada de color, de coloración, que básicamente hace referencia a la hiperemia de la pared, una vesícula congestiva, y también es donde comienza a haber un aumento del número de bacterias en la luz intraluminal, y también comienza a haber una reacción de tejido linfoide. Esta clasificación de las fases es más o la utilizan más los cirujanos. ¿Por qué? Porque son los que observan directamente el apéndice y pueden describirla de forma macroscópica. En segundo lugar tenemos al apéndice supurativa o flemonosa, que se presenta después de las 12 horas de inicio del cuadro clínico hasta las 24 horas. En esta etapa lo que ocurre es una mayor congestión vascular y comienza a producirse exudado fibrino purulento. La tercera fase es la fase gangrenosa o necrótica, que se da después de las 24 horas de iniciado el cuadro clínico y hasta las 36 horas. En esta fase comienza a haber un mayor compromiso tanto arterial como venoso como linfático, comienza a haber necrosis de la pared del apéndice y bueno, pues hay demasiada inflamación y ya comienza a haber microperforaciones con posterior salida de líquido purulento hacia la cavidad peritoneal. Ya en la cuarta y última fase que se describe en la literatura y que utilizan los cirujanos al observar el apéndice, pues tenemos la fase perforada, que esta se presenta posterior a 36 horas de inicio del cuadro clínico, en donde se encuentra la pared apendicular perforada por donde se está liberando abundante material purulento y fecal, porque recordemos que pues estamos en el intestino grueso, hacia la cavidad abdominal, y es aquí donde ya el paciente se encuentra sumamente complicado, ya que comienza a ser ya sea peritonitis localizada o peritonitis generalizada o bien un plastrón apendicular, pero que es donde básicamente el material que se encontraba dentro del apéndice se libera hacia la cavidad peritoneal. Y es por esto que si un paciente lleva un cuadro clínico de más de 36 horas de evolución, pues difícilmente sea apendicitis si es que nosotros encontramos al paciente sumamente tranquilo, sin dolor, que no se queja, etcétera. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con una apendicitis de más de 36 horas de evolución, pues evidentemente el apéndice ya va a encontrarse perforada y por lo tanto va a ser un paciente que se va a encontrar sumamente álgico, inquieto, que va a tener mucho dolor, va a referirnos el peor dolor de su vida, va a tener datos de irritación peritoneal, que no nos va a tolerar ni siquiera que le toquemos la panza de manera generalizada, que va a ser un paciente que va a presentar fiebre persistente porque ya hay líquido purulento en su cavidad. Y bueno, esto es para que lo tengas presente. Y de hecho, este tiempo de evolución también es valorado en una de las escalas que más adelante veremos, que se llama RIPASA. La escala, el RIPASA Score es una escala o sí, una escala que nos permite saber si nuestro paciente presenta o no presenta apendicitis. Es una escala de sospecha diagnóstica y esa escala valora el tiempo de evolución del paciente.
Ahora bien, la clasificación en términos generales puede ser perforada o no perforada. La no perforada es la apéndice que se encuentra en fase edematosa, que está abscesada, que está eh, flemosa, que puede estar necrótica, y la perforada es aquella que pues ya la pared se encuentra perforada y que pues podemos encontrar un absceso peritoneal y la peritonitis generalizada. ¿Cuál es el cuadro clínico de la apendicitis? Y que es muy importante interrogar a nuestro paciente. Esto es lo más importante. Realmente el diagnóstico de apendicitis es meramente clínico. No se requiere o no se necesita a fuerzas ni de, ni de laboratorios ni de estudios de imagen. Sin embargo, pues sí son auxiliares diagnósticos que nos ayudan a estar más seguros de nuestra sospecha diagnóstica. Pero realmente el diagnóstico de apendicitis es clínico. Por eso hay que saber los signos y síntomas que presentan los pacientes. El principal síntoma es el dolor abdominal, y este dolor abdominal generalmente es de inicio periumbilical. ¿Qué quiero decir esto? Que inicia alrededor o a la periferia del ombligo. Posteriormente, este dolor se irradia hacia la fosa ilíaca derecha, pero esto es posterior o conforme va progresando la enfermedad. Luego, este dolor, pues las características de este dolor es que es de tipo cólico, que que va en aumento de intensidad y que antes de las 24 horas de evolución migra, como ya te menciono, al cuadrante inferior derecho o a la fosa ilíaca derecha, que básicamente es lo mismo. Eso depende de tu división anatómica del abdomen. Son pacientes que no quieren comer, que no tienen deseos de ingerir alimentos, y a esto le llamamos anorexia. Son pacientes que presentan náuseas, que presentan vómito, que el vómito no es muy frecuente y muy abundante, realmente se presenta en una u dos ocasiones, realmente no es como que sea un paciente que esté vomitando a cada rato. Ahí habría que hacer algunos otros diagnósticos diferenciales si es el caso. Es un paciente que va a presentar fiebre de más de 38 grados centígrados o más, y a la exploración física nosotros vamos a encontrar datos de irritación peritoneal, que básicamente es la hiperbaralgesia, es la hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho, la defensa y rigidez muscular involuntaria, ojo, muy importante, involuntaria del abdomen. Y bueno, en base a esto, en base a nuestra clínica y exploración física, nosotros podemos definir a un paciente que tiene un alto riesgo de apendicitis y en pacientes que tienen un bajo riesgo de apendicitis. Pacientes con bajo riesgo de apendicitis son aquellos que en ningún momento presentaron ni náuseas ni vómito, que tienen dolor bilateral, o sea, tanto en flanco, en fosa ilíaca derecha como en fosa ilíaca izquierda, y también son aquellos pacientes que nunca presentaron migración del dolor de la zona periumbilical a la fosa ilíaca derecha. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, en cuanto a la exploración física, nosotros debemos de conocer diferentes puntos anatómicos que hay que valorar o explorar intencionadamente. El más conocido y el que siempre te van a preguntar, pues es el punto de McBurney, el cual está determinado por una línea imaginaria que debemos de trazar, que va del ombligo hasta hacia el extremo de la cresta ilíaca, o sea, el borde superior de la cresta ilíaca, y en el tercio externo, o sea, más próximo al ombligo, nosotros es donde debemos de hacer la palpación. Y entonces en este puntito azul es donde nosotros debemos de presionar, y si a la presión o a la palpación profunda existe dolor, pues bueno, podemos reportarla en nuestra nota médica como punto de McBurney positivo. Tenemos algunos otros puntos que pues yo te pido que tú los revises con más calmita, pero el que sí o sí debes de conocer y que te van a preguntar es el punto de McBurney. Ahora bien, en cuanto a los signos, estos sí debes de conocerlos todos. Yo te voy a mencionar como los más comunes o más frecuentemente explorados en los hospitales, pero de preferencia te recomiendo que leas todos. En primer lugar tenemos el signo de Blumberg, que básicamente es dolor al rebote sobre la pared abdominal en fosa ilíaca derecha.
Entonces aquí nosotros básicamente palpamos la fosa ilíaca derecha y si al retirar nuestro dedo, o sea, a la descompresión existe dolor, podemos decir que tiene un signo de Blomberg positivo. El signo de Dunphy básicamente hace referencia a que existe dolor en fosa ilíaca derecha cuando nosotros le pedimos al paciente que tosa. Si nosotros le pedimos al paciente que tosa y refiere dolor en fosa ilíaca derecha, pues bueno, el signo es positivo. El de McBurney, que ya lo vimos en la diapositiva pasada, este signo es positivo cuando nosotros encontramos dolor a la palpación en el punto de McBurney. El signo de obturador también es frecuentemente explorado por los facultativos en los hospitales y debes de conocerlo. También el signo de psoas, pero bueno, estos ya son menos frecuentes. Y el que sí o sí debes de conocer es el signo de Rosving, el cual hace referencia a que cuando nosotros palpamos la fosa ilíaca izquierda, desencadenamos dolor en la fosa ilíaca derecha. Y la explicación de este signo es que al nosotros hacer presión en el abdomen contralateral en donde debería de estar el dolor, desplazamos los gases que hay en el colon y al generar un efecto retrógrado del aire de fosa ilíaca izquierda a la fosa ilíaca derecha, pues vamos a producir dolor en la válvula iliocecal, que es donde se encuentra el apéndice. Y entonces, si nosotros presionamos la fosa ilíaca izquierda y existe dolor en la fosa ilíaca derecha, podemos decir que el signo es positivo. Ese signo de Rosving necesito que tú lo sepas bien, que lo conozcas y que lo tengas de memoria aprendido, porque también forma parte de los criterios de el Ripasa Score. Entonces, pues debes de conocerlo para también poderlo valorar en dicho score. Entonces, finalmente te presento aquí una tablita de la guía de práctica clínica que se nos presenta, que básicamente nos habla de los síntomas y signos más comunes en apendicitis. Esa tablita te la muestro por si te llegan a preguntar cuál es el síntoma o signo más frecuente en apendicitis. Obviamente, pues es el dolor abdominal. Si tu paciente no presenta dolor abdominal, ni le busques apendicitis, porque es obvio que no va a tener apendicitis, ya que del 99 al 100% de pacientes con apendicitis presentan el dolor abdominal. Ahora bien, quitando este síntoma o signo, de todos los otros que forman parte del cuadro clínico y que algunos forman parte también de la escala de Alvarado, que más adelante te la explicaré, pues si te llegan a preguntar cuál es el síntoma más frecuente, tu respuesta debería ser la hipersensibilidad o dolor en cuadrante inferior derecho, que básicamente hace referencia a la fosa ilíaca derecha. Entonces, aquí puedes ver que, por ejemplo, la anorexia se presenta, pero no es muy común. La náusea se presenta de forma más frecuente. La fiebre también se presenta de forma más frecuente. Y otro que también es muy característico de apendicitis es la migración del dolor periumbilical al cuadrante inferior derecho. Entonces, el dolor cambia de localización. Ajá. Y esto está explicado por la inervación del apéndice. Eso ya no lo mencioné en este video para no hacerlo tan largo, pero pues no estaría de más que tú checaras esto de la inervación del apéndice para que pudieras entender de mejor forma por qué es que migra el dolor de la zona periumbilical a la fosa ilíaca derecha. Pero bueno, sin más, te dejo esta tablita para que la analices con calma. Ahora bien, ahora sí vamos a pasar a las escalas o a los scores que nos sirven para sospechar de apendicitis. Y en primer lugar te quiero mostrar la escala de Alvarado, que es la que más comúnmente se utiliza en los hospitales y que es la más famosa. La escala de Alvarado se subclasifica sus ítems en diferentes subgrupos, los que son síntomas, los que son signos y finalmente los que son resultados de laboratorio. Es importante que sepas que por pura clínica, un paciente sin resultados de laboratorio puede obtener un máximo de 7 puntos en la escala de Alvarado. ¿Por qué? Porque los otros 3 puntos están dados por los resultados de laboratorio. Pero bien, tú puedes presentar a un paciente a cirugía general con un score
máximo de 7 puntos por pura clínica a un paciente con sospecha de apendicitis. Entonces vamos a ver cuáles son los ítems que valora la escala de Alvarado. La escala de Alvarado le otorga un punto a la migración del dolor. Ya hablábamos que es de la zona periumbilical a la fosa ilíaca derecha. Si está presente esta migración del dolor en el paciente, le otorgamos un punto. Si el paciente refiere que no ha podido comer, que no siente ganas de comer, que no tiene hambre, pues bueno, le podemos agregar otro punto. Si nuestro paciente nos refiere náuseas y vómito, le podemos sumar otro punto. Ya llevamos 3. Y ahora bien, a la exploración física, si nosotros en la toma de signos vitales encontramos que nuestro paciente tiene fiebre mayor a 38 grados centígrados, pues bueno, también le podemos sumar otro punto, ya tenemos 4. Y ahora bien, si nosotros encontramos que nuestro paciente tiene el signo del rebote o también denominado Bloomberg positivo, pues le sumamos otro punto. Y finalmente, si nosotros encontramos que nuestro paciente tiene dolor en cuadrante inferior derecho, pues le podemos sumar otros 2 puntos. Recordemos que estos 2 puntos derivan o salen de que ya vimos que dentro de los síntomas y signos más frecuentes en pacientes con apendicitis se encuentra el dolor en cuadrante inferior derecho, que es básicamente la tablita que te presenté anteriormente. Y ya finalmente, si nosotros recabamos muestras de sangre de nuestro paciente y las procesamos al laboratorio y el laboratorio nos reporta leucocitosis determinada por más de 10.000 leucocitos o algunas bibliografías refieren más de 12.000 leucocitos, pues podemos decir que el paciente presenta leucocitosis y darle otros 2 puntos en nuestro score de Alvarado. Ahora bien, si esta leucocitosis es de predominio neutrófilos, o sea que presenta leucocitosis a expensas de neutrofilia, le podemos sumar otro punto. Y entonces todos estos puntos nos dan un total de 10 puntos. Y de acuerdo a la puntuación que nuestro paciente presente, podemos hablar de una sospecha diagnóstica o de una baja probabilidad de apendicitis. Una puntuación por debajo de 4 puntos es una baja probabilidad de apendicitis. Ahora bien, un puntaje que es entre 6 y 5 puntos es una puntuación consistente con apendicitis, pero no es diagnóstica. Si nuestro paciente por pura clínica presenta más de 7 puntos, tiene alta probabilidad de apendicitis. Y si recabamos laboratorios y ya aplicando toda la escala nos da una puntuación de 9 a 10 puntos, es casi certera el diagnóstico de apendicitis. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta, ¿ok? Otra escala que es frecuente, es muy popular y es frecuente utilizar en el hospital es la escala de Ripasa. Esta es un poquito más amplia, por eso es que casi muchas personas no la utilizan porque pues obviamente es más tardada, pero pues es también muy útil y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de apendicitis. ¿Qué valora esta escala? En primer lugar, si es hombre o si es mujer. Al hombre le da una mayor puntuación. La edad también la valora porque ya mencionábamos que la apendicitis es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida, por tanto le da más puntos a un paciente que tiene menos de 39.9 años y menos puntos a un paciente de más de 40 años. También valora si el paciente es extranjero y a esto le da un punto. Y también valora la sintomatología, que son los síntomas que ya mencionamos. Y lo que no valora la escala de Alvarado y sí valora la escala de Ripasa es el tiempo de evolución del cuadro. Si tiene menos de 48 horas de evolución del cuadro, le da un punto. Si tiene más de 48, pues le da medio punto. De ahí la importancia de saber la fisiopatología del apendicitis, porque sabemos que después de las 36 horas el riesgo o la probabilidad de que sea un apéndice ya perforada pues es muy alta. Y también valora signos que pues ya también los hemos visto con anterioridad. Y finalmente, y algo que sobresale, que también valora la escala de Ripasa y no valora Alvarado, es la leucocitosis. Esa sí la valora Alvarado, pero no valora el sedimento urinario negativo y sí lo valora Ripasa. Ripasa valora que el paciente no presente básicamente un ego patológico, en este caso que no presente infección de vías urinarias,
¿Por qué? Porque este es un diagnóstico diferencial de apendicitis y hay que tenerlo en cuenta. Y más adelante lo veremos. Pero bueno, el sedimento urinario es algo que valora Ripasa y que ignora totalmente la escala de Alvarado. Y también pues lo que ya les hablaba de el signo de Rosving, que por eso les mencionaba que es un signo que deben de saberse de memoria sí o sí, que básicamente es el generar dolor en fosa ilíaca derecha en el paciente, estimulando o palpando la fosa ilíaca izquierda. Disculpen si mi voz está cambiando, pero bueno, me encuentro de posguardia, pero me pareció importante grabar esta clase. Y finalmente tenemos la escala de Ayer, que la leí en un artículo reciente de Cielo y que pues también se considera. Entonces, por si te la llegaran a mencionar, aquí te la dejo. Algo que destaca de esta escala y que no valoran las demás escalas es la proteína C reactiva, que también sabemos y recordemos que es un un reactante de fase aguda, perdón. Entonces es un factor proinflamatorio. Y aquí están los valores, los valores de corte que valora la escala de Ayer. Y también, pues de acuerdo al puntaje, nos habla de una sospecha diagnóstica. Siendo mayor a 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis y por lo tanto la recomendación de exploración quirúrgica. Y bueno, ya comparando la escala de Ayer con Alvarado, esta escala reduce el número de admisiones hospitalarias innecesarias, optimiza la utilidad de estudios radiográficos como pues es la radiografía, el ultrasonido, la tomografía y previene exploraciones abdominales negativas. Entonces, pues tiene esas ventajas en comparación con Alvarado. Entonces, si gustas checarla con calmita. Auxiliares diagnósticos para apendicitis, pues importante el conteo sanguíneo. Ya veíamos que sí o sí requerimos, bueno, no sí o sí, pero no sí o sí para el abordaje de apendicitis, pero sí o sí requerimos de una biometría hemática completa para poder calcular los diferentes scores, tanto Alvarado como Ripasa como Ayer. ¿Por qué? Porque nos preguntan el conteo de leucocitos. Sin embargo, no lo necesitamos como tal para sospechar de apendicitis. Recordemos que la apendicitis es un diagnóstico clínico. Entonces, bueno, podemos echar mano de los estudios de laboratorio, pero no son completamente necesarios. Eso sí quiero que te quedes, te lo dejes o te lo guardes en tu cabecita grabado, el hecho de que no son completamente indispensables, pero sí son útiles para hacer el diagnóstico como complemento. Y bueno, también podemos solicitar proteína C reactiva. Importante hacer el análisis de orinas, solicitar un examen general de orina, por lo que ya mencionaba de el sedimento, por ejemplo, que valora la escala de Ripasa y que pues es un diagnóstico diferencial de apendicitis, la infección de vías urinarias. Y en pacientes femeninas en etapa fértil, o sea, desde que inician a menstruar, porque eso es muy particular de cada paciente, pero pongámosle de los 12 a los 40 años de edad, que se considera edad fértil en una mujer, pues es importante solicitar la prueba de embarazo y en caso de que sea positiva, pues interconsultar al servicio de ginecología y obstetricia. Hablando de sensibilidad y especificidad de las pruebas de laboratorio, para apendicitis tenemos que la proteína C reactiva tiene una sensibilidad y especificidad de entre el 57 al 87%, mientras que la leucocitosis del 62 al 75%. Auxiliares diagnósticos, pues ya te lo adelantaba, tenemos la radiografía, tenemos el ultrasonido y tenemos la tomografía. También la resonancia magnética, pero bueno, creo que ya eso ya es mucho, ¿no? Ya es muy exagerado el pedir estos estudios para el diagnóstico de apendicitis, porque ya yo te he estado repitiendo a lo largo de todo el video que el diagnóstico de apendicitis es clínico. Sin embargo, pues aquí te dejo las indicaciones para solicitar dichos estudios de imagen. En primer lugar, en adultos mayores nos dice la guía de práctica clínica que debe de tener alguna de las tres manifestaciones cardinales de apendicitis, ya sea el dolor característico, ya sean manifestaciones de irritación peritoneal a la exploración o ya sea datos de respuesta inflamatoria, que dentro de estos pues está la leucocitosis, la fiebre,
el aumento de proteína C reactiva, etcétera. En ello se puede solicitar la tomografía, que es la más específica, pero bueno, aquí hay que valorar el recurso, si se cuenta con él, hay que valorar que este estudio radia a nuestro paciente, entonces pues hay que valorar riesgo-beneficio. En niños que presenten cualquiera de las tres manifestaciones cardinales, pues hay que valorar el uso de ultrasonido. En ello se recomienda el ultrasonido, al igual que con pacientes embarazadas. Y bueno, también pues en mujeres embarazadas se tiene que valorar la interconsulta a ginecología y obstetricia. Y bueno, importante mencionar que el ultrasonido tiene una sensibilidad del 86% para el diagnóstico de apendicitis y pues es el que se recomienda en pacientes embarazadas. Esto principalmente pues para evitar la radiación en las pacientes y que pues tiene un uso limitado durante el tercer trimestre por el crecimiento uterino y la modificación anatómica del apéndice. ¿Por qué? Porque si el útero está muy crecido, que es lo normal o lo esperado en el tercer trimestre, pues va a obstruir la visibilidad del apéndice, va a ser muy complicado que podamos observar el órgano como tal, entonces pues pierde sensibilidad. Y bueno, con respecto a la tomografía axial computarizada, pues no está recomendada en pacientes embarazadas. Entonces, si de hecho tú a tu consulta o a tu hospital llega una paciente en edad fértil y le solicitan una tomografía, pues estás obligado a tomarle una prueba inmunológica de embarazo previo a radiarla para descartar completamente el embarazo. ¿Por qué? Porque no se recomienda. ¿Por qué? Porque sobrepasa los límites seguros de radiación en pacientes embarazadas. Entonces, la tomografía axial no podemos considerarla hasta pasadas las 20 semanas de gestación en pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque no es seguro para el producto. Esto pues tiene que ver con la organogénesis y pues hay alteraciones congénitas. Entonces, pues tenlo muy en cuenta. En cuanto a la radiografía de abdomen, lo que podemos observar son signos radiológicos que nos hagan sospechar de la peritonitis, dentro de los cuales podemos mencionar borramiento del músculo psoas, borramiento de la articulación sacroiliaca, gas peritoneal, asa centinela imagen en vidrio despulido en la fosa ilíaca derecha, que aquí lo podemos observar, o bien la presencia de un fecalito, que básicamente es que se observa en la radiografía, que está señalado con la flecha. Eso es parte de lo que podemos observar y parte del por qué se solicita una radiografía de abdomen. Pero bueno, realmente recordemos que no es indispensable una radiografía para el diagnóstico de apendicitis, ya que pues estos hallazgos no son muy frecuentes, realmente se presentan en menos del 50% de los pacientes con apendicitis. Y bueno, pues aquí están los demás signos. En cuanto al ultrasonido, este sí es útil para el diagnóstico, pero tampoco es indispensable y tampoco es el más específico. De hecho, el que podamos observar el apéndice en el ultrasonido, pues depende mucho hasta de la anatomía del apéndice que presente nuestro paciente. Recordemos que en más del 65% de los pacientes el apéndice se encuentra retrocecal. Por tanto, va a ser imposible observar el apéndice por ultrasonido. Sin embargo, sí es visible y aumenta su sensibilidad para el diagnóstico de apendicitis cuando lo logramos observar. ¿Y qué es lo que vamos a observar si es que lo llegamos a observar? Pues bueno, imagen en diana de tiro, que básicamente es que se observa aquí. Le llaman diana en tiro al blanco porque pues simula por ejemplo los juegos olímpicos de tiro con arco. Y bueno, también pared aumentada mayor a 2 milímetros, pérdida de la compresibilidad de la pared, o sea que con el ultrasonido se le haga compresión y no se pueda como hacer chiquito, por así llamarlo. Aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular, aumento del diámetro apendicular mayor a 6 milímetros, aquí podemos observar cómo lo están midiendo, o también la presencia del fecalito que ya mencionábamos que es la segunda causa en la fisiopatología
del desarrollo de apendicitis. Y finalmente, líquido libre en cavidad. Entonces, esto es lo que vamos a observar en ultrasonido. No es el estudio de elección, no es altamente sensible y pues bueno, como ya debes de saberlo, el ultrasonido es operador dependiente. Entonces, depende mucho de la habilidad y de la capacidad del radiólogo para realizar ultrasonidos apendiculares y que sea capaz de observar el apéndice, que ya te mencionaba el por qué es difícil, y esto tiene que ver con la posición anatómica en la que se encuentra el apéndice. Finalmente, la tomografía axial computarizada, o también por sus siglas denominada TAC abdominal, en donde los hallazgos que podemos encontrar que sugieran apendicitis son inflamación pericecal, el hallazgo de un absceso y colección de flemón o líquido periapendicular. Este estudio pues sí es más específico, sin embargo hay que considerar que es muchísimo más costoso, por tanto realmente es el último de elección de forma institucional. ¿Por qué? Por los altos costos y también porque es someter a nuestro paciente a mucha radiación. Recordemos que las tomografías equivalen a no sé cuántos cientos o miles de radiografías de tórax, por ejemplo. Entonces, pues hay que tomar mucho en cuenta eso. Y bueno, el tratamiento pues es la apendicectomía, que es la de primera elección, y que recordemos que para interconsultar a cirugía general no requerimos de laboratorios, no requerimos de estudios de imagen. Realmente con pura clínica podemos nosotros fundamentar nuestra interconsulta a cirugía general si tenemos, por ejemplo, una escala de Alvarado de 6 a 7 puntos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el riesgo de ruptura del apéndice es alto, y si se rompe el apéndice, también el riesgo de muerte aumenta, la mortalidad se dispara. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, el tratamiento antibiótico sí se debe de valorar, y su uso se limita a las 24 a 48 horas, y realmente el antibiótico es intraoperatorio. Y el de elección es la ceftriaxona, 1 gramo intravenosa, o cefalotina de 1 a 2 gramos intravenosa, más metronidazol, que sería 500 miligramos intravenosos. Y este se debe de administrar durante la inducción anestésica. Y bueno, si llegara a existir perforación del apéndice, el esquema antibiótico pues se debe de extender a más días para que tenga un buen impacto en el paciente, y este debe de ser de 7 a 10 días. La mortalidad del apendicitis pues bueno, en general es del 0.2 por cada 100,000 pacientes, y los principales factores para aumentar la tasa de mortalidad pues es la edad del paciente y la existencia de perforación apendicular. Ya para finalizar este video, pues te presento los diagnósticos diferenciales de apendicitis, dentro de los cuales, por ejemplo, en mujeres hay que tomar en cuenta embarazo ectópico, ruptura de folículo ovárico, quiste de ovario torcido, salpingitis o EPI, que es enfermedad inflamatoria pélvica. En la población en general, gastroenteritis, ileitis terminal o cetoacidosis diabética si nuestro paciente tiene el antecedente de diabetes, o si nosotros sospechamos que está debutando con diabetes. Y algunos otros diagnósticos diferenciales que también son de resolución quirúrgica: obstrucción intestinal, que para eso también nos sirve la radiografía de abdomen. Ya si vemos un signo en pila de monedas, aire libre en cavidad, pues podemos también sospechar de obstrucción intestinal y ruptura intestinal o ruptura del apéndice. También la colecistitis aguda, a la exploración física importante valorar el signo de Murphy, úlcera péptica perforada en pacientes con consumo crónico de analgésicos, por ejemplo, adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, que bueno, aquí sí nos sería útil la tomografía, diverticulitis apendicular o colónica, y también importante la pancreatitis en pacientes que tengan antecedente de consumo crónico de alcohol, o que tengan ya diagnosticada colecistitis litiásica crónica, podríamos sospechar de pancreatitis, o también en pacientes que tienen hipertrigliceridemia por arriba de 1000 triglicéridos podríamos sospechar de una pancreatitis, por ejemplo, como diagnóstico diferencial. Y bueno, ya para finalizar,
Para finalizar ese video, los invito a participar en la parte de comunidad del canal, en donde publico demasiadas preguntas o quizzes para que ustedes participen y aprendan. Cada pregunta tiene una retroalimentación para que ustedes todos los días aprendan algo nuevo. En este caso les presento una pregunta que realicé el día de hoy del tema ya presentado en este video. Y la pregunta dice: ¿cuáles de los siguientes signos o síntomas es más frecuente encontrar en pacientes con apendicitis? Podemos observar que la mayoría de la población que participó, que hasta el momento van 505, se equivocó, respondió que la migración del dolor periumbilical a cuadrante inferior derecho. Entonces, por lo ya antes presentado en el video, podemos saber que la hipersensibilidad o dolor en cuadrante inferior derecho es el síntoma y signo más frecuente en apendicitis. Y finalmente aquí la retroalimentación y la fuente de donde yo rescato la información, para que no crean que yo me invento las cosas que les enseño. Sin más, por este video les agradezco mucho su atención. Les pido que dejen su manita arriba a este video, que lo compartan con más compañeros. Si tienen alguna duda acerca del tema o desean dejarme algún saludo o un buen comentario o mal comentario, los invito a colocarlo en la caja de comentarios. Les dejo mis demás redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok, en donde también comparto material académico de alto impacto y que pues les puede ser de mucha utilidad para su formación académica. Sin más, hasta el siguiente video.